¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 27 de abril de 2018. Como siempre estamos, por supuesto, en vivo por la radio y desde mañana, como les contamos habitualmente, vamos a estar en el streaming de nuestro diario electrónico. Mañana en la tarde lo pueden encontrar ahí en nuestro programa. Día de panel y tenemos el gusto de compartirlo hoy día con Bárbara Castillo. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Cientista político de la Universidad Católica, encargada del programa de contenido del Partido Poder del Frente Amplio, que está ahí, ¿eh? El Frente Amplio como que se juntan unos, se separan otros, está bien movidito. Estamos haciendo política de cara a la gente, no escondida. Esa sí que es una declaración perfecta. Y novedosa. Parece que la política tradicional es novedosa. No, está bien. Sé. Tito Flores, bienvenido, Tito, el director de Asuntos Nacionales e Internacionales de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que también ha estado en otras oportunidades con nosotros. Así es. Gusto de saludarte y muchas gracias por acompañarnos. Y Benjamín Ugalde, académico de nuestra Universidad de Chile, académico de Filosofía. ¿Cómo está? ¿Militante de Bópoli? ¿Tú eres militante de Bópoli? Sí. Muy preocupado del nepotismo. Después vamos a una explicación filosófica del nepotismo, ¿te parece? Vamos después, me parece. Gracias por la invitación. No, y gracias a ustedes por acompañarnos. Oye, yo le sugería, aprovechando a Tito, además que está que se dedica también a los temas internacionales, que habláramos un momentito de lo de Corea, lo de Trump. Ayer y esta mañana de nuevo, digamos, por los horarios nuestros, se juntan los presidentes de Corea del Norte, Corea del Sur. Parecen viejos amigos muertos de la risa. Si hubiera sido en nuestros continentes, se habrían tomado un traguito juntos. Era como que, pucha, somos compadres de toda la vida. Corea del Norte anuncia que va a bajar o por lo menos suspender, ¿no es cierto?, su plan nuclear. Y Trump habla de lo buena persona que es Kim Jong-un, que es un tipo honorable. ¿Qué pasó, Tito? Partamos, por favor. ¿Qué pasó? Nos cambiaron todo el panorama y nadie avisó. ¿Qué es esto? Es verdaderamente sorprendente lo que pasa. Primero sorprendente porque después de 65 años por primera vez entra un líder norcoreano a territorio de Corea del Sur y lo hace ni más ni menos que aquel que hasta hace un mes o 2 meses se presentaba como el matón del barrio, ¿no? Y el matón del barrio, el pendenciero, pasa a ser el candidato principal a Nobel de la Paz. Yo creo que después de lo de ayer, él está allí en pole position para ser el Nobel de la Paz 2018, con una cosa que parece esquizofrénica, ¿no? Cómo este hombre presenta estas dos caras. Ahora, a mí me parece que lo interesante es como un país tan pequeño en comparación con Corea del Norte, más allá de su desarrollo industrial, pero tiene situaciones sociales bien complejas, logra primero hacer una muestra de fuerza, ¿no? Decir, mira, no se metan conmigo, que aquí yo me las traigo, ¿no? Tengo cosas que a ustedes les pueden hacer eventualmente daño. Y además de eso, lo hace públicamente, les presenta, lanza cohetes hacia Japón, generando ahí una cierta tensión a nivel mundial, además, pues eso es lo más increíble de todo. Y tal y como tú dices, en esa época era como si... O sea, lo que nos ayudó a Kim Jong-un es volver a comprar Mafalda, ¿no? Y decir, ¡ay, mira, de nuevo aparece esta misma lógica que Mafalda nos presentaba, que salvemos el mundo, y claro, qué sé yo, y la guerra nuclear y todo. Y de repente, no, mira, ya no, ahora soy el que logra construir un tejido armónico a nivel universal, a nivel mundial, y entonces podemos respirar tranquilos, porque ya ese foco pareciera ser que se distendió. Entonces, muestra los dientes y después extiende la mano. Es un movimiento bien, como tú lo dijiste, ¿no? Es impensado, es casi como que nos dormimos y apareció un sueño. Pellizquémonos, esto que estamos viendo es real. No, es muy... O sea, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Ahora, capaz en una de esas que los candidatos a Nobel no solo sea Kim Jong-un, sino que también Trump. No. Si lo fue Obama, en su minuto, ¿por qué no lo va a hacer Donald Trump también? No sé, O sea, igual hay una diferencia entre Obama y de Trump. color. Sí, uno es naranjita y el otro es más moreno, ¿no? Pero, no, por cierto, yo tal vez ahí estoy extendiendo mucho, pero no sé, a veces la gente de la academia sueca es un poco... Pero un poco la curiosa, pregunta que uno se hace, Bárbara, Benjamín, Tito, por supuesto, que uno se hace es, ¿a dónde conduce esto? Porque cuesta pensar, y esto se lo planteo como interrogante, que efectivamente Corea del Norte vaya a bajar su plan nuclear, que es la única cuestión que lo mantiene vivo. O sea, en Corea del Norte, si no tuviera capacidad, me impresiona, si no tuviera capacidad de ataque atómico, lo habrían borrado qué rato. Cierto. Ahora, está China, que es la otra gran bomba atómica
de Corea del Norte. Piensa uno que no va a permitir una Corea con base norteamericana en frontera con ellos. Pero en definitiva, ¿a dónde puede conducir esto? ¿O es una jugada, o es una broma, o es la candidatura solamente al premio Nobel? ¿Tiene salida por algún lado efectiva de que se puedan reunificar las Coreas, de que tienen 1500 años de historia en común? No es menor para ponerse de acuerdo. Bárbara, no sé. Yo creo que lo que pasa... Bárbara Castillo habla. Lo que está pasando es que Corea del Norte estuvo harto tiempo armándose nuclearmente. Llegó a un punto en que demostró su fuerza, como decía Tito, demostró qué es lo que puede hacer. Tiene una carrera armamentista nuclear que le permite disuadir a los enemigos. Entonces ahora estoy en igualdad de condiciones y salgo al mundo. Y ahora lo reciben y está toda esta cosa muy extraña de que un día para otro Trump lo trata como que fueran los mejores amigos y uno no entiende muy bien cuál es la intención que hay detrás. Ahora, que se vayan a unificar las Coreas, creo que estamos un poquito lejos de eso. Hay proyectos políticos muy distintos en ambos países. Sí. Benjamín Ugalde. Yo creo que yo creo que no es casualidad, no creo que esto se haya dado de forma así como espontánea y sin un cálculo político detrás. O sea, yo creo que no solo de parte de Kim Jong, sino también de Trump, en el sentido de vamos a llevar esta situación a un límite hace unos meses atrás, ¿no es cierto? Y ahora entonces podemos, por decirlo así, presentarnos en esta posición, ¿no es cierto?, de conciliadores. Es decir, creo que se fueron dando las cosas de tal manera en que ellos visualizaron que políticamente era un beneficio y era atractivo, ¿no es cierto?, dar este giro, ¿no?, en este determinado momento, ¿no? Entonces no creo que haya sido una cosa como que se fue dando espontáneamente, sino que creo que efectivamente hubo un cálculo político. Ahora, lo interesante es... bueno, la imagen es notable, no sé si ustedes la vieron cuando se acerca el presidente de Corea del Norte, del Sur, se da la mano justo en la línea de la frontera y lo hace pasar, ¿no es cierto?, a Kim Jong-un a la frontera y él le dice a su vez, pasemos al otro lado. Y se dan la mano, se abrazan. Fue un momento sumamente incluso emotivo, diría yo. Sí, pues. Y entonces, yo creo que Corea del Norte va a sacar los dientes cuando lo vuelva a necesitar. Es decir, no creo que haya aquí como una estabilidad permanente hacia adelante. Probablemente ahora era necesario esto, era beneficioso en términos políticos, en un par de, no sé si meses, pero años a lo mejor habrá un nuevo conflicto, habrá un nuevo reordenamiento geopolítico. Recordemos que está China, está Rusia detrás, entonces ahí no es tan fácil, no es una cosa que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, esa cuestión tiene, pero para mucho rato es como lo que pasa en Israel, o sea, esos temas geopolíticos, o en Siria, esas confrontaciones geopolíticas, sobre todo, que nos traen a la memoria cuestiones de la Guerra Fría, creo que están lejos de desarticularse, muy lejos de desarticularse. Pero yo quería señalar un punto que me parece más interesante en relación a Trump, y es la visita de Macron a Trump. Perfecto, sí, se la iba a plantear también. Esa visita es Grandes besos notable. con Macron. Sí, yo creo que esa visita de Macron a Estados Unidos es notable y tiene tal vez incluso mayores reverberancias políticas que esto de Corea, porque le hace un gesto Macron a Trump muy notable, o sea, el ir a Estados Unidos y relacionarse con él en la forma en que lo ha hecho, porque no sé si ustedes han visto, pero ha sido sumamente expresivo, Sí, ¿no? Muy afectivo incluso, de besos, abrazos, Tomándose la las mano, manos. llevándose. Y es una cosa bien notable porque yo pienso que Macron en el fondo le está dando un piso a Trump en Europa. Le está dando una mano muy importante, ¿no? Como diríamos en un chileno coloquial, le está prestando ropa, dicho lisa y llanamente. ¿Como para traerlo a la sensatez, piensas tú? Yo creo que para traerlo a la sensatez, pero también no hay que ser ingenuo. Yo creo que porque Francia también espera que Estados Unidos le dé un apoyo en ciertas cuestiones que ellos estiman, ¿no es cierto?, importantes. Es decir, volver a esa alianza francesa-estadounidense, que incluso Macron hizo todo un discurso sobre
sobre la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, volvió, ¿no es cierto?, al siglo XVIII, cómo Francia formó parte de la independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, los padres de Estados Unidos, cómo fueron influenciados también por los pensadores franceses, hizo todo un discurso sobre la libertad en el Congreso, en Estados Unidos, ¿no es Se cierto? fotografiaron con el monumento de Luther King. Exacto. Hay una serie de cuestiones, incluso Macron abordó una serie de temas como el tema ambiental, hizo un llamado a que Trump vuelva al Tratado de París, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, es una visita muy amplia, muy potente, que abordó muchos flancos, ¿no? Y creo que va a marcar bastante lo que vaya a ser la política internacional en los próximos meses o años. ¿Tú estás de acuerdo, Tito, con eso, Tito Flores? Sí, sin duda ahí hay una serie de guiños y una serie de símbolos, ¿no? Esto de la política, sobre todo la política internacional, está llena de símbolos. Permítanme recordar una anécdota cuando en Camp David se junta Ariel Sharon con Yasser Arafat y Bill Clinton, que hacía las veces de anfitrión tratando de generar acercamiento, y una disputa impresionante si uno lo ve y no entiende como ciertas lógicas culturales en Medio Oriente, en quién entraba. Entró Bill Clinton y después quién entraba primero o quién entraba al final, y empiezan a jalonearse muy fuertemente ambos, Sharon con Arafat, porque el que entraba último demostraba más poder. Y entonces ahí Ariel, si no me equivoco, Ariel Sharon, puedo estar equivocado, lo terminan empujando a Arafat, ¿no? Entonces, estos símbolos, esto de haberse tomado la mano, esto de, o sea, en algún minuto como que lo llevaba, a mi impresión es como que llevaba un niño más pequeño cuando Claro. lo toma Donald Trump al Macron. presidente Macron. Ahora, hay un libro bien interesante de Henry Kissinger, que es el último que edita hace un par de años, que se llama Orden Mundial. Bueno, más allá de las críticas que uno le puede hacer a Henry Kissinger y lo que hizo a lo largo de su vida, es muy interesante respecto a cómo él, con la trayectoria que tiene, logra o trata de mirar y explicar por qué estamos como estamos en el mundo, ¿no? Parte en la paz de Westfalia y cómo aquella genera lo que es el orden mundial actual, el multilateralismo, muchas de las cosas parten en esa época. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse a partir del nombre de este libro es, ¿estaremos en un nuevo orden mundial? Henry Hobsbawm, ¿no?, un historiador muy importante británico, decía, mira, el siglo XX se acabó en 1990 cuando cae el muro. ¿Aparece un nuevo orden allí? Claro, podría decir alguien, sí. Fukuyama, de alguna manera tú, Benjamín, decías que esto va a seguir, esto no se ha acabado. Fukuyama decía en aquella época que la historia había terminado, porque se acabaron los conflictos, en fin. Pero bueno, vemos que esto no ha terminado. Entonces lo de Corea, lo de Trump y estas volteretas tan rápidas que tú señalabas, Felipe, sin duda nos muestran que es muy sabroso lo que viene, es muy sabroso lo que estamos viviendo. Hay un viejo dicho que planteaban los chinos, cuando quieren maldecir a alguien, y esto lo recoge Zizek, u otro filósofo en uno de sus libros, él dice, cuando los chinos quieren maldecir a alguien, le dicen, ojalá vivas en tiempos interesantes. Qué bonito. Y claro, los tiempos interesantes, que son los que estamos viviendo, tienen mucho de esto, ¿no? De los Que no es sabrosos. lo mismo que tiempos mejores. Pero, son- no, sabemos. hagamos ahí hagamos la salvedad. Pero no sé, pues si te quieren maldecir, capaz que sí, ¿no? Sí. No sé, habría que discutirlo. Bueno, pero la maldición era, ojalá vivas en tiempos interesantes. Entonces, nosotros no hemos dejado de vivir en tiempos interesantes. La caída del muro implicó otros conflictos, y esto, por favor, lo de Corea. Yo no sabía si ayer, cuál iba a ser la noticia del día. Conversaba con mis hijos esta mañana. ¿Cuál creen ustedes que fue la noticia del día de ayer? ¿Que la Universidad de Chile haya perdido 7-0? ¿O que las dos Coreas se volvieron a juntar? No lo ¿No? tolere. Y Bárbara allí había, no, pero diciéndolo más en serio, el tema sin duda que es algo que uno, insisto, después de 65 años vuelven a juntarse. Es muy Yo me duro. acuerdo que en un viejo programa de televisión sabatino, ¿se puede decir, no? Sábado Gigante, me voy a poner de pie, Sábado Gigante, mostraba la cámara extranjera, mostraban una casa donde entraban las delegaciones, una por un lado y otra por otro lado, tenían una mesa larga que pasaba justo sobre La línea frontera pasaba por arriba de la mesa. y entonces entraban allí y había todo un protocolo.
ese era el nivel de tensión que existía, ¿no? Absoluto. Posterior, después de la guerra. Y hoy día vemos esto. Guerra como que tú no ha decías, terminado, ¿no? por lo menos están en tregua hace 50 años. así, una Exacto. cosa. Entonces, Oye, yo le impresionante, sugeriría, impresionante. Bárbara, si integramos, ya que estamos hablando de viajes y reuniones, el viaje de Sebastián Piñera Estaba pensando en lo mismo. a Buenos Aires. Dejemos el tema del hermano para después, digamos, ya que vamos a hablar un poquito del nepotismo y todo ese tema. Pero el significado de este encuentro de Piñera con Macri, bueno, son amigos, eso sabemos que hay una relación personal antigua. Pero lo que puede significar como un eje o no un eje para la política regional. Claro, sin duda, como decía Tito, lo simbólico es muy importante en las relaciones internacionales. No por nada, Piñera aparte de su gira internacional en Argentina, en una arremetida de los gobiernos conservadores y neoliberales de la región. Sabemos que los líderes de esos gobiernos son Macri y Piñera, que representan ahí como esta arremetida conservadora, para luego ir a Brasil. Y sabemos también que Temer tiene más o menos el mismo estilo de gobierno. Entonces, hay que ver cómo este núcleo empieza a hacer cambios en la región. O sea, tenemos por un lado que nos salimos de UNASUR en bloque, pero ahora estamos pensando en integrar la Alianza del Pacífico con Mercosur. O sea, integramos en el lado económico, o sea, ¿con quién viaja Piñera también? Con Polman, con el presidente de Sokimich, empresa que está altamente cuestionada por financiamiento ilegal de la política, con el presidente de la CPC. O sea, vemos ahí una señal potente de hacia dónde quieren llegar las relaciones internacionales. O sea, la diplomacia, las relaciones internacionales son relaciones económicas, parece, y hay que ver cómo se viene eso. Benjamín Ugalde. Sí, bueno, yo discrepo ahí un poquito de Bárbara. A mí me gusta más llamarlos gobiernos liberales, más que conservadores, ¿ya? En el sentido clásico. ¿Ya? Es una discusión, Eh, eso está en discusión. Yo Es una creo que discusión tienen un importante, problema pero por lo en esa menos, coalición. pero yo diría que naturalmente que hay un nuevo aire en Sudamérica, el retroceso del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Tremendo, crisis en Venezuela, ¿no es cierto? Brutal, dictadura en Venezuela brutal, no hay elecciones legítimas, ni libres, ni nada por el estilo. Se suprime el Congreso, etcétera. Bueno, eso ya sería como redundar demasiado, pero yo creo que tiene que ver la fuerza que tienen los gobiernos liberales en la región. Pensemos, qué sé yo, bueno, se cayó PPK en Perú, pero sigue en el gobierno, digamos, un sector de centro-derecha. En Chile, Piñera, Argentina, Macri. Temer en Brasil es centro. No, recordemos que era el vicepresidente de Dilma, Sí. ¿ya? De Rousseff. Dilma no lo he olvidado. Claro. Pero hay un reordenamiento de las fuerzas en Sudamérica y que tiene que ver con el retroceso, como digo, del socialismo del siglo XXI. Y bueno, yo creo que lo que uno espera de la relación Chile-Argentina, lo que yo esperaría sería que se terminaran todas las trabas que establecen los estados, las burocracias. Yo creo que Piñera y Macri tienen ahí muchísimo donde avanzar en el sentido de una integración de Chile y Argentina, económica, social, política, de todo orden, digamos, ¿no? Y ojalá que tengan digamos, la capacidad, pero también un poquito la valentía de llevar adelante reformas que sean en esa dirección. Es decir, por ejemplo, todo el tema de los impuestos aduaneros entre Chile y Argentina podrían ser mucho más expeditos. También ojalá lo fueran con Perú y con Bolivia, ¿no? Cuando uno cruza por Chacayuta a Perú es un lío, digamos, ¿no? Nuestras fronteras no son sencillas, nuestras fronteras son sumamente complejas en todo el tema de tránsito, no solo de bienes, sino que también de personas, ¿no? Son altamente complejas. Yo creo que Sudamérica tiene que pensar en una mayor integración de todo orden, ¿no? No solo a nivel económico, también a nivel de las personas. Oye, ¿no les pareció, que ya lo decía Bárbara, de que era una reunión más económica, casi exclusivamente económica? Como que no hubo en los discursos, en las señales, en el tipo de reuniones, no hubo ninguna apelación a una integración más política entre Chile y Argentina. ¿O esa es una marca que se quiere dejar establecida?
Tito Flores. A mí me parece que, a ver, yo pienso que es muy interesante este movimiento, ¿no? De intentar generar este impulso, este liderazgo a partir del eje Buenos Aires-Santiago, Santiago de Chile. Me hace recordar un poco lo que sucedió a principios de los 2000 con la tercera vía socialdemócrata, ¿no? Esta que se impulsa desde el gobierno Tony Blair, teniendo ya me acordaré, a Giddens, a Anthony Giddens, ¿no? como el gran intelectual que funda o que crea esta idea de generar este tipo de alianza, ¿no? Y este tipo de medidas que en América Latina son interpretados por, en aquella época, Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso, entre otros. La pregunta es si Macri y Piñera dan el ancho y la estatura de un Cardoso o de un Ricardo Lagos. Yo creo que esa es una primera pregunta. Y si existe algún intelectual en la derecha que tenga el peso de Anthony Giddens. Entonces, a mí me parece que no nos existen y que no dan el ancho, ¿no? Son personas brillantes en lo suyo, pero tal y como tú lo decías, probablemente más bien en el ámbito empresarial, y en eso son muy bien, ¿no? No cualquiera es presidente de Boca Juniors y después presidente de la República Argentina, ¿no? Y hay un mérito que sin duda fue bien visto por los argentinos en su minuto. Y yo creo que el gran desafío que ellos tienen, desde el punto de vista de lo liberal, es cómo impulsar un modelo de estas características sin dictaduras. Porque cuando uno está en dictadura e impulsa modelos liberales, eso es muy fácil de hacerlo. Y después cuando eso pasa, teniendo el consenso de Washington detrás y el impulso del Banco Mundial y del FMI, también es muy fácil porque las transferencias condicionadas se hacen así. Hoy día cuando el péndulo se ha movido un poco, a mi juicio hay mucho más contrapeso, no están los fusiles sobre la mesa para impulsar y para apoyar este tipo de transformaciones. Porque es interesante, yo creo que esto es materia como de análisis casi histórico, de alguna manera Naomi Klein lo aborda en la doctrina del shock, cuando ella dice, mira, acá lo que se hizo fue establecer el modelo neoliberal a partir de medidas que son absolutamente drásticas y tal y como se hacía en el electroshock, se hacía en el caso de los países. Entonces, cuando ya no se tienen esas herramientas, o son más sutiles esas herramientas, o hay alguien que puede decir, ¿sabe qué? Eso yo no estoy de acuerdo, no lo quiero, en democracia no es tan fácil. Entonces, yo pienso que es muy interesante ver la posibilidad de la integración, del movimiento libre de personas, en fin. Bienvenido sea aquello. Ojalá generemos una economía como América del Sur bien potente. No obstante, aquello tiene que hacerse sin duda con un ámbito institucional muy fuerte y un ámbito político, como tú lo señalabas, que tiene que tener un peso. Si no es absolutamente instrumental. Y yo pienso que la integración exclusivamente política a lo socialismo del siglo XXI, como señalaba Benjamín, no tiene sentido, pero tampoco una excesivamente instrumental en lo económico con rebaja arancelaria. Aquí necesitamos la integración regional, la cooperación sur-sur, son tremendamente importantes para poder avanzar como región en su conjunto en esta línea. ¿Algo más que agregar, Bárbara, Benjamín, para cerrar este punto? O sea, estoy de acuerdo con Tito en cuanto a que la integración que uno espera en América Latina y esta relación de sur como bloque que se pueda posicionar mundialmente para enfrentar a este norte es sin duda necesaria. Pero claro, el problema es que lo que vemos acá son relaciones personales, o sea, lo vamos a ver después, pero el tema de poner como embajador de Argentina al hermano tiene que ver con una relación personal y no de Estado. O sea, ese tipo de relación que queremos tener con Argentina, yo creo que no. Benjamín, ¿algo más? No, la verdad que, bueno, solo creo que la oportunidad es de generar mayor integración. O sea, yo creo que en eso, y pensar que la integración económica no es solo económica. En el fondo se comienza por la integración económica y luego viene una integración social. Es decir, por ejemplo, la Unión Europea tiene su moneda única, está con todas las crisis, ¿no es cierto? Había y por haber, le ha tocado duro a Europa, pero ellos han hecho una integración económica. Es decir, las integraciones económicas no solo hay que pensarlas en el sentido mera y exclusivamente económica, ¿no? Lo mismo que las libertades económicas no solamente son libertades pura y exclusivamente económicas o economicistas, sino que ellas derivan y producen mayores libertades políticas, sociales, etcétera. Para ¿no? los que tienen, para los que logran acumular, no para todos. No para todos, son universales.
son universales. Lo otro podríamos hablarte, qué sé yo, de capitalismo, ¿no? U otras formas, pero las libertades económicas son universales, es decir, no solamente las tienen los capitalistas. No, pero uno las tiene a la medida que su restricción presupuestaria te las dé. Eso es lo que tenemos ahora. Uno las tiene en la medida en que el Estado no te las quite, ¿no? Es decir, O que los empresarios no te las quiten, los poderosos. o los poderosos en general, ¿sí? Que mientras los poderosos no te las quiten y los más poderosos son los que están en el Estado, digamos. El Estado son los más poderosos, los que dirigen el Estado, ¿no? Porque Sí, ellos ahora son los que sí. tienen el monopolio, digamos, ¿no? Un empresario tiene poder sobre su empresa, otro sobre... Muchas veces No, tienen pero mucho poder. Cuando mundo son monopólicos, globalizado, sí. Quienes tienen el poder son los grandes empresarios. O sea, los grandes conglomerados son los que tienen los poderes sobre los estados. Yo creo que no. Respecto de Europa, Tito a mí Flores. me parece que efectivamente esta integración económica se produce gracias a que, primero, hay disposición de los países que tienen más recursos a hacer transferencias de tipo redistributivo para los países que no los tienen, ¿no? Y eso permite equilibrar. Por otra parte, también hay una cierta lógica común de estado de bienestar, que es la base de esto, y no un estado neoliberal basado solo en el mercado, que es lo que tenemos en América Latina con mayor desarrollo, sobre todo en Chile. ¿Por qué es importante desde mi punto de vista poner la precisión allí? Porque cuando yo tengo una lógica más bien de bienestar, intento que exista café para todos. Con diferencia, obviamente, esto no es comunismo, digamos, ni socialismo. Entonces, el estado de bienestar tiene esa cierta lógica que yo creo que es un elemento común que está presente en Europa, con distintos modos, con distintos énfasis, con más participación de la familia o menos, en fin. Ese es un elemento. Y respecto de lo otro que señalaba Benjamín y Bárbara, la pregunta es ¿qué es la libertad? ¿No? Y ahí, claro, en el liberalismo más clásico probablemente la libertad es entendida como la no intervención. Libertad como no intervención del Estado, mire, aquí donde yo quiero y donde quieren los privados, como dice el principio de subsidiariedad, que no se mete el Estado. Pero no es la única forma de entender el tema de la libertad. El republicanismo, por ejemplo, de Petit, que tuvo una fuerte influencia en varios países europeos, dice, no, pues aquí la libertad no es la no intervención del Estado, es la no dominación. Y allí hay una disputa bien interesante desde el punto de vista filosófico. Vamos a tener que restarle la segunda parte en favor de esto para repartir el tiempo, pero no puedo dejar de ofrecerle la palabra a Benjamín en este punto, Benjamín Ugalde. Sí, no, yo creo que lo que pasa muchas veces es que se confunde libertad con la posesión de ciertos bienes materiales, ¿no? Es decir, como si el poder de poseer ciertos bienes materiales implicara mayor libertad. Y creo que ese es un error conceptual, ¿no? La libertad, hay muchas concepciones de la libertad, no vamos a empezar aquí a hablar de todas las concepciones que existe de la libertad, ni mucho menos porque sería muy largo, pero cuando me refiero al libre tránsito de bienes y personas, una integración parte por lo económico porque es la base de las relaciones sociales. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, en el ágora griega. En Grecia, el ágora significa, y viene la palabra de agorasen, que significa comprar y vender. El ágora era el mercado. Una vez que se configuró el mercado como el lugar en donde se transfieren, ¿no es cierto?, bienes, luego esa configuración pasó a ser la plaza, pasó a ser el lugar central, y luego el lugar en donde se llevan las relaciones políticas, sociales y militares también, en la polis griega. Entonces, cuando yo hablo de integración económica me refiero a eso, me refiero a una integración económica que no se queda en el mero economicismo en donde los empresarios vienen solo a ganar plata y los que tienen plata ganan más plata. No, produce una integración social, ¿no? Porque el que se transfieran bienes, el que se compra y se venda, genera relaciones entre personas, hay trabajadores que obtienen esto, tienen su sueldo, ellos pueden venir a comprar a Chile como han venido los argentinos que ahora pararon de venir porque como ya no tienen el cepo cambiar y todo ese lío que armó Kirchner, ¿no es cierto?, Cristina Fernández. Pero eso tiene que ver con la integración económica, ¿no? No solo una cuestión puramente economicista. 10 segundos para Bárbara Castillo, si quiere. Sí, lo que pasa es que en un país neoliberal como el chileno, esa libertad y
y lo que pretenden hacer ahora con el Tratado de Libre Comercio y todas estas cosas, claramente tienen un beneficiario, que son los empresarios, y los que siempre estamos abajo, los trabajadores, salimos perjudicados. Entonces, ojo con eso, ojo Lo con vamos a esa- retomar después. Lo vamos a retomar. A propósito del nepotismo, esto no puede quedar aquí, pero tengo que hacer una pausa. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Bárbara Castillo, Tito Flores y Benjamín Ugalde. Estábamos tratando de resolver qué era la libertad. No ha sido fácil. Quedaron en un punto ustedes dos, Bárbara y Benjamín. Tenemos una diferencia en Bárbara. cuanto a la regulación del mercado, pero Pero yo creo que están de acuerdo en que la libertad no está ahí, no está en la compra y venta de las cosas. no, claro que no. No, digamos, es mucho más que Benjamín eso. Ugalde. O sea, claro, la libertad, qué sé yo, tiene muchas aristas y muchos aspectos, ¿no? Libertades políticas, libertades sociales, libertades individuales, libertad económica, ¿ya? La libertad el de dere- militar en el partido que tú quieras Por y ejemplo. la Claro. libertad de que te guste el equipo de fútbol que sea, aunque te ganen Por como te ejemplo. ganan. Yo Sí. creo que eso no es una libertad, como que es algo que uno tiene ahí. Y la libertad de declarar lo que uno quiera. Y a propósito de declaraciones, hay declaraciones Sí. notables en los últimos días. Pero ayer se largó una del presidente de la República, yo creo que nos introduce fascinadamente al tema del nepotismo y de este punto político que ha hecho Bópoli en particular de presentar ahora, anunciar la presentación de un proyecto de ley que regule de manera mucho más drástica el tema del nepotismo. Ayer el presidente, ayer fue que lo dijo o esta mañana temprano, ya no me acuerdo, el presidente ¿Lo Piñera de los dice primos? lo de los primos. Anoche Tengo más de creo. 100 primos y uno solo en el gabinete. Otro autogol, podríamos decir. No, Otro autogol o sea, del si tuviera presidente. 200 No, primos, pero eso- corresponden dos en el gabinete, podría No, decir hay que uno. darle las gracias de que Bárbara no lo ponga Castillo. todo en No, pero eso es material en para de cargo. clínico. O sea, Pero sí, no, aquí no, estamos en el mercado, podemos todo. La presentación de Bópoli, oportunismo, construir la base de diferenciarse a través de esto, porque de eso lo han acusado los socios de Chile Vamos. Absolutamente no. O sea, ¿cómo va a haber oportunismo en la medida en que este es un planteamiento que Bópoli viene proponiendo hace más de un año? Si ustedes recuerdan, Felipe Kast, ¿no es cierto?, fue precandidato, ¿ya? Fue a una primaria y él tenía una serie de medidas en su programa. Y una de esas medidas, ¿no es cierto?, propuestas por Bópoli era esta, la de regular las relaciones familiares al interior de del Estado, ¿ya? Por lo tanto, era uno de los elementos que Bópoli venía marcando ya hace mucho tiempo. De hecho, antes de que se supiera que el presidente iba a nombrar a su hermano de embajador en Argentina, antes de eso ya se había anunciado que Bópoli iba por esto. Entonces, llama la atención que ahora haya como esta extrañeza, ¿no? Y yo creo que es un sentido de lealtad mal comprendido, ¿ya? De la vieja política. Me refiero, qué sé yo, a los reclamos que han hecho la UDI y Renovación Nacional. Una lealtad mal comprendida, como si planteara algo sobre lo cual uno tiene una convicción. Y me parece a mí que es transversal a la sociedad chilena, de que tiene que haber más transparencia. Como si plantear eso pueda incluir algún tipo de deslealtad. En absoluto. Yo creo que eso es entender de una manera sesgada, errada, lo que es la lealtad. Cuando tú estás haciendo algo mal, hay que decirlo, ¿no? El presidente no puede tener solamente yes man, ¿no? O sea, gente que le diga que sí a todo, ¿no? Y tiene también que sopesar que sus decisiones políticas, digamos, estamos en una coalición que es diversa. Yo creo que le da fuerza y riqueza a la centro derecha. No creo que le haga ningún tipo de mella o de merma o de daño, en absoluto. Yo creo que una coalición, si quiere tener algún futuro, tiene que ser diversa. No puede intentar militarmente alinearlos a todos. Eso no es beneficioso para una coalición política. Una coalición política tiene que tener una diversidad que le permita ver las cosas desde distintas perspectivas. Así que yo creo que hay que desdramatizar el hecho de que Bópoli esté marcando algunos contrapuntos en este Claro, también inicio lo del ha hecho gobierno. en el tema de la En el tema- identidad de sí. género y en el tema de la gratuidad. Sí, yo creo que hay que desdramatizar que se marquen estos contrapuntos. Yo creo que hay que verlos como algo positivo, ¿no?
no como un daño ni como una cosa negativa, sino que al contrario, mayor diversidad, mayor riqueza ideológica, intelectual en el sector, y eso creo que es beneficioso para la coalición, para Chile Vamos, y creo que sería bueno que los dirigentes políticos de alto rango, ¿no es cierto?, qué sé yo, Jacqueline Van Rysselberghe y otros, entiendan esto, ¿no? Que la mayor diversidad y riqueza es un beneficio para la centroderecha, no es un peligro. Bárbara Castillo. Sí, tomando un poco las palabras de Benjamín, yo creo que el presidente Piñera tiene demasiada gente que le dice sí, presidente, porque ya pasó con el embajador, pasó con las nominaciones a TVN, él se va metiendo autogoles solito. Si bien el proyecto estaba presentado desde antes, sí tiene un cambio. Felipe Casa anunció que también ahora, antes no, ahora sí debe incluir al presidente. Lo que me parece que va en la línea correcta. O sea, yo creo que Bópoli lo que está haciendo es marcando una diferencia en cuanto a la forma de hacer política ha tenido Chile Vamos hasta ahora. Me parece muy bien porque tenemos problemas con que no solo su hermano quería ser embajador, su primo es el ministro, los hijos de su primo también están en el gobierno, los hijos de Coloma. Tenemos ahí harto conflicto de amiguismo, nepotismo, siendo que Chile Vamos ha sido siempre muy duro con el tema del nepotismo con los gobiernos de la Concertación en la mayoría. O sea, el mismo juego en el fondo, no hay convicciones, no hay un proyecto político que quiera cambiar eso. Y bueno, vamos a ver qué otro autogol se mete más adelante. Sí, el amiguismo es un tema transversal en la política chilena y en la sociedad a lo mejor. No es una cosa que exclusivamente Piñera ahora, qué sé yo, el gobierno... porque digamos que si bien nosotros, ¿no es cierto?, estamos marcando este contrapunto, tampoco estamos diciendo que haya ningún tipo de irregularidad en esto, ¿no? Sino que simplemente queremos generar un estándar, pero un estándar común, ¿no? Un estándar que es para todos y que no es una crítica circunstancial o del momento o política para aprovechar esta coyuntura, no. Es una cuestión transversal de largo plazo con una vista puesta en lo mejor para Chile, para el Estado chileno, ¿no? Pero Sí, claro. yo creo que incluir Bárbara ahora Castillo. al presidente sí es una crítica directa a la política del gobierno. Porque, o sea, presentaron un proyecto donde el presidente no se tocaba porque podía tener en sus cargos gente de confianza que podía ser familia, y ahora sí se incluye. O sea, hay una crítica directa a la política del gobierno. Claro, Oye, queda algo en yo evidencia en tenía- este minuto. Se me había abierto la esperanza de que el Frente Amplio y Bópoli estaban llegando a un acuerdo, pero se nos disolvió el acuerdo. No, respecto de pero la hay mirada, bases de la mirada. interesantes de Sí, acuerdo. yo creo que pueden Pueden haber ahí seguir. algún voto Van a terminar muy todo en el bueno, movimiento ¿eh? de Soledad Alvear. Claro. Eso es muy posible. Bueno, no, lo que yo quería plantear Tito Florea. respecto de esta medida, primero, bueno, la salida de los primos está muy buena, muy buena. Yo creo que yo lo decía, está para semanario, para portada incluso. Pero hay que recordar que ya existe una norma en la administración pública que prohíbe la contratación de parientes hasta ciertos grados de consanguinidad y de afinidad, en fin, y ahí hay algunas interpretaciones de abogados constitucionalistas que dicen que efectivamente en el caso de particularmente el embajador Piñera, respecto al presidente Piñera, estaría incumpliendo aquello. La otra mala noticia que pienso yo para el presidente es que quiere impulsar todo este tema con Macri, la integración con Argentina, y eso no le es difícil si no tiene un embajador. O sea, y la Contraloría General, el Contralor dijo que eso tal vez podría demorarse 6 meses. Entonces, la pregunta es: ¿se va a paralizar el gobierno durante 6 meses respecto a esta relación? ¿Va a echar pie atrás? No es fácil allí la resolución. Ahora, respecto de esto del parentesco, hay un viejo libro que se llama La Fronda Aristocrática, de Joaquín Orbello, si no me equivoco, donde relata cómo ya en el siglo XIX esta cosa respecto de las élites gobernantes están absolutamente vinculadas por los parentescos. Y claro, pues
no es casual que esté el primo como ministro del Interior del presidente, en fin, sin duda hay un tema de confianza de años, rompían la piñata juntos cuando niños, andaban en bicicleta, jugaban a la bolita, ¿no? Entonces hay una viga, ¿no? Uno no podría criticar que la confianza se genere desde allí. Si el problema es por qué los parientes tienen más posibilidades a igual mérito, ¿por qué se coge al pariente? Porque estoy seguro que pueden haber otros. Personas que puedan tener los mismos cargos de embajador o de ministro o lo que sea. Yo pienso que desde ese punto de vista la cosa es muy compleja. Hay un elemento que se llama la ley de hierro de los partidos, que habla cómo los partidos terminan cerrándose en círculos de hierro y generándose una verdadera oligarquía. Y esto se trasunta en definitiva en castas políticas. Miremos los apellidos. Senadores del mismo apellido, diputados del mismo apellido, alcaldes y diputados del mismo apellido, entonces hay padres, hijos, hermanos. Esto es muy complejo porque en definitiva los intereses que terminan beneficiándose, mal que mal van a... O sea, al final la política chilena se sigue arreglando en el almuerzo del domingo en la casa de la mamá. Ahí hay una pregunta, porque está bien, cuando esto se abre en algún minuto del siglo XX chileno, y no solo en Chile, y la política se hacía o en la Casa del Pueblo, en el caso español, o en el Club Radical, en el caso chileno, en espacios de socialización, que tal y como decía Benjamín hace un rato, la plaza pública, el mercado, se puede transformar en la mesa del restaurante, ¿no? Pero el punto de eso es abierto para quien quisiera. Distinto es cuando esto solo se discute a puerta cerrada, entre cierta gente que tiene lazo de consanguinidad y que la fronda aristocrática sigue funcionando. O sea, yo creo que ese es el mensaje esencial. A mí me parece interesante que, siendo Evópoli parte de esta fronda aristocrática, desde mi punto de vista, quiera de alguna manera desarmarla. Decir, oye, abramos aquí y permitamos que se fluya, ¿no? Como dijo alguien por ahí, nuevos aires en esto, y esto no esté cerrado únicamente por parentesco, porque en definitiva, tal y como sucede en las empresas familiares, que solo a la alta gerencia pueden llegar los mismos apellidos, aquí solo a los cupos senatoriales o de subsecretaría influye fuertemente y probablemente de manera inmoral el apellido. Yo no quiero inhibir la libertad de ninguno, pero 2 minutos y medio para cada uno nos queda y lo vamos a repartir como en las cooperativas. No importa las acciones que tengan, lo mismo para cada uno. Sí, Benjamín Ugalde. Yo creo que, bueno, con respecto a lo que decía Tito, la fronda aristocrática es transversal a todos los sectores políticos. Es decir, no es una cosa que sea exclusivamente de la derecha ni mucho menos. Al contrario, yo diría que en la izquierda también hay una fronda bien fuerte. Hay castas, sin duda. Sin duda, ¿no es cierto? Y de hecho, qué sé yo, por ejemplo, líderes del sector y líderes que aparecen como nuevos también son parte de una fronda. Pensemos en Giorgio Jackson, Gabriel Boric. No son personas que vengan del bajo pueblo, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el problema es un problema intrínseco en la sociedad chilena. Hay dos cosas. Una es el amiguismo y otra es la desconfianza. Yo creo que los chilenos somos altamente desconfiados, ¿no? Como sociedad chilena desconfiamos unos de otros y siempre estamos pensando que nos van a hacer la zancadilla, que nos van a, como decimos, pegar la puñalada por la espalda, etc. Yo creo que los políticos en general le temen mucho a eso, porque son un reflejo de la sociedad nomás, es decir, desconfían del resto y les cuesta asumir que las labores del Estado tienen que ser profesionales, ¿no? Y por lo tanto, todo el tema de la profesionalización del Estado, la transparencia del Estado, la regulación de las relaciones al interior del Estado, debieran posibilitar, ¿no es cierto?, el hecho de que de alguna forma se profesionalicen. Incluso hay quienes hablan de que estos son puestos de confianza y que no... Y se habla de la confianza, ¿no? El puesto de confianza, como que si lo toma otra persona me va a generar un daño. Tenemos esa visión, ¿no es cierto?, de que somos altamente desconfiados. El chileno es altamente desconfiado, ¿no? Entonces, yo creo que luchar como contra eso es sumamente difícil, pero lo que sí podemos exigirle a los políticos es un estándar mínimo, ¿no? Y a eso es a lo que apunta el proyecto.
¿no? No queremos sacar un dividendo político circunstancial por una situación. Yo creo que el presidente fue totalmente transparente, honesto, y él efectivamente piensa que Pablo Piñera va a ser el mejor embajador que él pudo haber escogido. Yo sinceramente lo creo, que él lo pensó así. Pero en política nosotros tenemos que entender que hoy en día ya no basta solo ser, también hay que parecer. Y creo que en este caso se ve feo, y el cómo se ve es importante. Si queremos rescatar la confianza de la ciudadanía, en la política, etcétera, el cómo se ve es importante, tanto como el ser del asunto. Bárbara Castillo, tus 2 minutos y medio. Todos tuyos. Gracias. No, yo creo que el punto va por lo que mencionaba Tito antes. En el fondo tenemos una clase política tradicional que funciona como una oligarquía. O sea, tenemos no solo familias, sino que los amigos, una casta que está en el fondo resguardando sus intereses. Entonces ahí la ciudadanía no entra. Ahí no estamos protegiendo los intereses de la gente, estamos protegiendo los intereses de nosotros, nuestra familia, nuestro núcleo y de quienes nos financian. Entonces, ese es el problema. Por eso, no solo es necesario tomar medidas como el proyecto de transparencia para que no exista más nepotismo. Yo creo que el proyecto de Opoli va en la línea correcta, pero debería ser más profundo aún. O sea, involucrar todos los cargos de elección popular, por ejemplo. Pero tiene que ir más allá, tiene que ver con una radicalización de la democracia, tiene que ver con devolverle la soberanía al pueblo, tiene que, no sé, pues nosotros como Frente Amplio ahora vamos a presentar un proyecto de ley sobre el mandato revocatorio y la iniciativa popular de ley. Nosotros queremos que la gente pueda, por ejemplo, remover de cargos de elección popular a quienes hayan cometido actos de corrupción, a quienes no estén cumpliendo el mandato de la gente que los escogió. Queremos que la gente pueda presentar proyectos de ley cuando los congresistas no los toman en cuenta. Entonces, tiene que ver con eso, con que la sociedad hoy está pidiendo más derechos, está pidiendo tener una voz más clara, una voz política, tener incidencia, y tenemos a una clase política tradicional que se niega a eso. Y si bien en el Frente Amplio hay gente que viene de la elite, habemos muchos que no también, y la gran mayoría. He dicho. Sí. Muy bien, pues. Tito Flores, Gracias. 2 primo. minutos y medio. Gracias, primo. Ah, Somos parientes, pero Claro, no pero se lo no lo contamos vamos a a nadie. Oye, mira, estábamos hablando de nepotismo. Yo no sé si habrá nepotismo o parentesco en el Tribunal Constitucional. Es un tema Pero- que quedó ahí. Quedó ahí, pero yo no puedo dejar Me parece muy o sea, bien. que yo trabajo en la Universidad del Estado y ayer salió el fallo completo del Tribunal Constitucional a Una propósito de vergüenza. la Ley de Educación Superior. Y es interesante porque en aras de la libertad de enseñanza, así lo manifestaron algunos de los integrantes del tribunal, incluso uno estaba por rechazar absolutamente todo el proyecto. El presidente, ni más ni menos, el que estaba por rechazarlo completo. Exactamente, entonces es interesante porque allí tal vez no opera el nepotismo y el parentesco, pero sí en la composición del Tribunal Constitucional operan otro tipo de lógicas partidistas y probablemente allí, porque probablemente lo que necesitamos en el Tribunal Constitucional es una especie de hombres y mujeres notables que destaquen por ciertas trayectorias, como era en el caso en Italia, por ejemplo, existe, no sé si todavía, la figura de los senadores vitalicios, pero no como en Chile en la Constitución del 80, sino que son personas que tienen tal claridad que sin derecho a voto ofrecen miradas, ¿no? E iluminan respecto a esto. Lo era Norberto Bobbio, un politólogo Por cierto. tremendamente importante en Italia. Entonces, tal vez en el Tribunal Constitucional, además de juristas muy importantes, necesitamos gente que tenga tal claridad que permita efectivamente, no por su afiliación política necesariamente, sino que porque su nivel de conocimiento de la materia, ya sea constitucionalmente hablando como desde el punto de vista del asunto de lo que se trata, que pueda allí poner sus puntos de vista y le permita mejor resolver, ¿no? O emita su opinión. Porque lo que uno puede sospechar al mirar muy largo el fallo, yo no lo puedo leer completo en un día, pero
lo que uno puede sospechar es que efectivamente aquí, más que ver los argumentos, los considerandos jurídicos, en fin, hay una posición política, hay una posición ideológica muy fuerte, en términos de que, tal y como lo decía Benjamín hace un rato, la libertad puede tener distintas miradas, distintas concepciones, en fin, pero aquí pareciera ser que la libertad de enseñanza se degradó hacia la libertad de empresa. Y eso es lo que me parece a mí salió defendiendo, intentando defender a alguna gente del Tribunal Constitucional. Benjamín Ugalde, Tito Flores, Bárbara Castillo, muchas gracias por la gentileza, un gusto como siempre compartir con ustedes. Nos vamos a agradecerle a R2 TV de Antofagasta y a TV5 de la región de los lagos, canales de cable que reproducen nuestros programas constantemente. Volvemos el miércoles, no vamos a estar el lunes, así que tengan un muy buen fin de semana y el próximo miércoles nos reencontramos acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, buenas tardes.